En esta oportunidad veremos cómo trabajar con el módulo magnetómetro de 3 ejes, también llamado brújula digital, por ser usado principalmente con dicho propósito. Lo que estaremos detectando es el campo magnético terrestre de la misma forma que lo hace una brújula convencional, pero mediante un circuito integrado sin partes móviles y de reducido tamaño. Decimos que es de 3 ejes y lo representamos con el circuito integrado en 3 dimensiones y los 3 ejes que serán X, Y y Z. Podrás ver en esta vista superior el circuito impreso del módulo, donde está marcado el eje X apuntando hacia arriba, el eje Y hacia la izquierda y el eje Z en el centro como un punto. Es decir que el eje X y el eje Y están sobre el mismo plano, el plano del circuito impreso, y el eje Z sería el que atraviesa el circuito impreso y el integrado desde abajo hacia arriba, de forma perpendicular al mismo. Al ser de 3 ejes, significa que podremos medir la magnitud del campo magnético terrestre desde todas las direcciones. En esta imagen vemos de forma simplificada una representación de las líneas de campo magnético terrestre, con las líneas saliendo del polo norte e ingresando en el polo sur. La idea es usar los valores obtenidos para crear un equivalente a la clásica brújula, la cual vemos en la parte derecha de pantalla y consta de una aguja imantada que apunta al norte magnético. Aquí la aguja apunta exactamente al norte. Si la tuviésemos en nuestras manos y giramos, veríamos que la aguja comenzará a moverse, ya que siempre apunta al norte. Cuando hacemos coincidir la aguja con el norte indicado, sabemos que estamos justo en esa dirección. En principio, para simplificar, diremos que el norte magnético es equivalente al norte geográfico, con lo cual en cualquier parte del planeta que estemos, la aguja apuntará hacia el polo norte. Luego veremos más adelante que no es del todo cierto. Muy bien, creo que todos sabemos cómo funciona una brújula con una aguja imantada, pero ¿qué es lo que tiene el circuito integrado para medir? Aquí vemos un diagrama en bloque del mismo y verás que es bastante complejo. Lo que nos interesa es este bloque que tiene los elementos sensores basados en un material magnetoresistivo. Eso significa que cada una de estas resistencias que forman parte de un denominado puente varía su valor en función del campo magnético al cual se expone. Cada puente mide un eje, por eso tenemos 3 puentes magnetorresistivos para medir los 3 ejes que mencionamos antes. El resto del circuito integrado convierte las pequeñas variaciones de las resistencias en tensión y luego convierte a digital mediante el ADC. Nosotros accederemos a los datos mediante el bus I2C, con los pines aquí marcados SDA y SCL. Volviendo a la representación en 3 dimensiones de nuestro circuito integrado, prescindiremos del uso del eje Z, ya que sería el campo magnético que afecta al sensor proveniente del centro de la Tierra. Nos interesan los valores obtenidos de los ejes X e Y. Con ellos podremos determinar la dirección del norte magnético como lo hace la aguja en una brújula convencional. Aquí en color rojo se encuentra representado la resultante del campo magnético de la Tierra que apunta hacia el norte magnético. A nosotros nos llegará no como un único valor, sino como 2 valores, 2 magnitudes de campo magnético, uno del eje X y otro del eje Y. Para obtener la resultante debemos calcular el ángulo que se produce respecto del eje X. Ya sé que esto parece algo aburrido, pero prometo que lo haré lo más simple posible y en breve estaremos con cosas más interesantes. Este ángulo aquí marcado con la letra griega gamma se calcula como el arco tangente de la división entre la magnitud del eje Y y el eje X. Es la función trigonométrica que nos permite obtener el ángulo del campo magnético respecto del eje X. Podrás imaginarte que el eje X aquí marcado en el circuito impreso es como la aguja de la brújula. Si
si estuviésemos perfectamente alineados con el norte magnético, el ángulo sería de 0 grados. Entonces este ángulo se calcula con esta fórmula. No te preocupes que esta fórmula está incluida en la librería que usaremos en la programación. Ahora este no es el fin de la historia, ya que la función trigonométrica arco tangente, que es lo mismo que decir la inversa de la tangente, devuelve un valor en radianes y a nosotros nos interesa obtener su valor en grados. Por eso a la fórmula original la multiplicamos por la división de 180 y el valor de pi, es decir, 180 dividido 3,14, aunque ya sabrás que pi tiene una infinita cantidad de decimales. Se usa 3,14 como aproximación práctica. Ahora sí, tenemos la fórmula final que nos devolverá el valor en grados. Pero ¿qué significa este valor y para qué tomarnos la molestia de obtenerlo? La respuesta es que a este ángulo se lo denomina azimut magnético. Azimut también se lo escribe con la letra Z en vez de C y también es equivalente a decir rumbo, un término muy usado en navegación aérea y marítima. Aquí está la definición de azimut y es el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte magnético. Este concepto queda claro si traemos a pantalla nuestra brújula. Si la aguja coincide exactamente con el norte, entonces el azimut magnético será de 0 grados. Si ahora la aguja apuntara en esta dirección, el azimut magnético será de 45 grados. Eso es porque contando desde el norte y en sentido horario, o lo que es lo mismo, sentido de las agujas del reloj, se forma un ángulo de 45 grados. Misma cuestión si la aguja apuntara como se muestra. El azimut magnético será de 90 grados. Estamos apuntando justo en dirección este. El ángulo respecto del norte es 90 grados. De manera que lo importante es que quede el concepto que el azimut magnético lo calculamos como el ángulo medido desde el norte magnético en sentido de las agujas del reloj. Por eso tenemos valores que incrementan en ese sentido: 90, 180, 270 si estamos justo sobre el oeste y luego 0 o 360 grados que es equivalente. Perfecto, dejemos de lado la teoría e investiguemos un poco los componentes de nuestro módulo. Tendremos el circuito integrado que es el magnetómetro, un regulador lineal de 3,3 volts ya que el circuito integrado funciona con dicha tensión y nos permitirá alimentarlo con 5 volts sin problemas desde Arduino. Luego estarán los orificios donde tendremos que soldar una tira de pines y de estos conectaremos la alimentación y el bus de datos I2C, el pin DRDI que significa datos listos, data ready, no lo conectaremos. En la vista posterior del módulo veremos que solo están las designaciones de los terminales y el número de modelo GI273. Una cuestión importante sobre estos módulos es que si bien sobre el circuito impreso dice HMC 5883L, el circuito integrado en realidad no siempre es ese modelo. De hecho, la mayoría de los casos se trata de otro modelo que cumple la misma función. Incluso tiene una designación muy similar, QMC 5883L. El tema es que ambos modelos cumplen la misma función, pero requiere de librerías distintas, ya que por ejemplo trabajan con una dirección I2C distinta y los registros internos también son distintos. Así que lo primero que deberás hacer es identificar el modelo de circuito integrado de tu módulo. Esto se hace leyendo los números en la superficie del integrado. Probablemente necesites una lupa para verlo correctamente. Si la identificación dice DA5883, entonces se trata del modelo QMC 5883L. Por el contrario, si dice L883, se trata del HMC 5883L. El modelo más usual es el QMC, ya que es el más barato para el fabricante del módulo y el que estaremos usando en la práctica.
así que a no atraparnos desprevenidos, suponiendo que si el módulo dice HMC 5883L, en realidad el circuito integrado no es ese mismo. Hecha la aclaración, vamos al circuito de conexión, que como todo dispositivo I2C será muy simple. Vamos a ubicar el módulo de esta forma sobre protoboard. Aquí en el componente de FreeSync no se muestra la indicación de los ejes, pero en esta parte estaría el eje X y la idea es que coincida con la dirección del surco o hendidura que tiene protoboard. Como en la práctica estaremos moviendo protoboard para ver cómo cambia el ángulo del azimut magnético, el surco nos servirá como referencia. La conexión con Arduino la haremos muy simple. Comenzando con el pin de la derecha BCC, iremos con un cable directo a 5 volts de Arduino. Recordarás que el circuito integrado funciona con 3,3 volts, pero incluye el módulo un regulador para que podamos usar el riel de 5 volts de forma directa. El pin que sigue GND lo conectaremos también con un cable directo a GND de Arduino, luego el pin SCL del módulo a la entrada analógica A5 de Arduino y finalmente SDA del módulo a la entrada analógica A4. El último pin Data Ready no lo conectaremos. Como siempre, en la nota tenemos el resumen de la conexión y los pines que corresponden en el caso de usar el modelo Mega, y eso es todo para la conexión. Para trabajar de forma simple y reducir la cantidad de código, usaremos como es usual una librería específica para el QMC 5883L. Esta librería no está disponible mediante el gestor de librerías, así que deberemos ingresar a la siguiente página web. Dejaré un enlace en la zona de descripción para que puedas ingresar de forma directa. En la página iremos al botón verde que dice Clone or Download y luego la opción Download Zip. Seleccionamos el directorio donde deseamos descargar el archivo comprimido y listo. Ahora desde el IDE, de la misma forma que hicimos en el capítulo 46, iremos al menú Programa, Incluir librería y la opción Añadir librería.zip. Vamos al directorio donde descargamos el archivo, lo seleccionamos y luego el botón Abrir. Veremos que no aparece ningún mensaje en el IDE que la librería ya está instalada. El proceso solo demora pocos segundos. Para estar seguros, podemos ir al menú Archivo, Ejemplos y buscar por el submenú Meca QMC 5883L Master. Verás que hay dos archivos de ejemplo. No los estaremos usando, pero nos sirve para saber que quedó todo bien instalado. Para el primer programa mostraremos mediante el monitor serie los valores de la magnitud del campo magnético leído sobre los tres ejes del magnetómetro. El eje Z, si bien no lo usaremos, lo mostraremos de todas maneras. También en otra columna veremos el valor calculado del azimut magnético, en definitiva lo básico para saber que todo funciona adecuadamente. Incluimos la librería Wire necesaria para la comunicación por bus I2C y la reciente instalada Meca QMC 5883. Creamos un objeto con el nombre QMC del tipo Meca QMC 5883. Del mismo usaremos una función para obtener los distintos valores a mostrar. En el setup inicializamos la comunicación por I2C, el monitor serie a 9600 bps y también la función init, pero sobre el objeto QMC. En el loop creamos 4 variables del tipo enteras, x, y, z, azimut. En vez de colocar int x, luego int y, int z e int azimut, es posible declararlo todo en una sola línea, separando las variables por comas por ser todas del mismo tipo. Luego con la función read del objeto QMC haremos dos procesos en simultáneo: leer los valores de los tres ejes y el valor calculado del azimut magnético y asignar
asociarlos a las variables que recién creamos. Por eso verás que delante de cada variable está el símbolo de ampersand, que significa que estaremos pasando las variables por referencia. Es la forma en que actúa la función read. En el primer parámetro obtiene el valor del eje x y al indicar ampersand x le decimos que el valor lo asigne a nuestra variable llamada x. Lo mismo para los ejes y y z, el azimut que lo calcula de forma interna con la fórmula que ya vimos en la sección de teoría como el arco tangente de la división de y sobre x y convirtiéndolo a grados. En definitiva, con esa línea de código ya tenemos en nuestras variables todos los valores a mostrar con serial.print x y a continuación el valor de la variable x. Dejaremos un espacio de tabulación de manera de crear 4 columnas y que quede todo bien organizado. Lo haremos imprimiendo la barra invertida y la letra T, un espacio de tabulación. Luego mismo proceso para el eje y, imprimiendo primero y luego el valor de la variable, un espacio de tabulación, z el valor de la variable z, espacio de tabulación y finalmente con a y el valor del azimut. Este último será del tipo serial.println, de manera que nos deje un salto de línea y todo listo para luego mostrar datos actualizados. Aplicaremos una demora de 250 milisegundos, lo cual nos dará una velocidad bastante alta de actualización, una lectura cada cuarto de segundo. Claro que podría ser más rápido si fuera necesario, pero como estamos mostrando los datos por el monitor serie, no tiene sentido. Y ese es todo el programa. Como verás, muy simple. Con la función read podemos obtener los valores de las magnitudes sobre los 3 ejes y el valor calculado del azimut magnético. Vamos entonces a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Podrás observar que aparecen 4 columnas con los valores de x, y, z y el azimut magnético. En ProtoWard colocamos estratégicamente el sensor de manera que el eje x marcado sobre el circuito impreso coincide con el surco o hendidura de ProtoWard, de manera de darnos una aguja virtual para saber dónde apunta. Ahora el azimut magnético está prácticamente en cero con leves variaciones. En definitiva, estamos alineados con el norte magnético. Si giramos ProtoWard en sentido horario, vemos cómo incrementa el valor del azimut magnético, el cual se calcula a partir de los valores individuales provenientes de los ejes X e Y. Z permanece con leves variaciones. Aquí, por ejemplo, nos detenemos a 13 grados desde el norte magnético. Ahora, girando en sentido antihorario, decrementa hasta llegar a 0 y luego pasa a valores de 3.55, 3.50, 3.45. Es correcto, como recordarás, el azimut siempre se mide como un valor en el sentido de las agujas del reloj, por eso el oeste está a 270 grados. La ubicación de la cámara y el cable USB me hace difícil seguir girando todo el conjunto, así que quito brevemente de la toma y apoyo nuevamente. Ahora el azimut magnético nos indica 75 grados. El eje X, la aguja virtual, apunta en la dirección del surco de ProtoWard. Si seguimos girando en sentido horario, vemos cómo va incrementando el valor. Verás también que X ahora tiene un valor negativo. Es simplemente porque las líneas de campo magnético captadas por dicho eje tienen sentido opuesto a antes. En definitiva, el valor más importante es el del azimut magnético. Claro que la idea es que cuando lo hagas en la práctica puedas mover todo el conjunto y experimentar de primera mano cómo cambian los valores. Muy bien, parece que todo funciona correcto y valió la pena entender el concepto del azimut magnético. La idea de este segundo programa es introducir un nuevo concepto llamado declinación magnética. Resulta que el campo magnético terrestre no es tan perfecto como lo ilustramos antes, con líneas casi verticales saliendo del polo norte e ingresando en el polo sur.
En esta imagen se muestra un mapa con las verdaderas líneas del campo magnético terrestre y con color los valores de declinación. De hecho, los valores de declinación van cambiando con el paso de los años. El campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo externo de metal fundido y lento movimiento. Se calcula que la variación es de entre 2 y 25 grados cada 100 años. La declinación magnética es el ángulo formado entre el norte magnético y el norte geográfico, también llamado norte verdadero. Aquí en este mapa, que si te interesa verlo en detalle, se encuentra en formato PDF en la siguiente dirección web. Dejaré un enlace en la zona de descripción para que puedas acceder de forma directa. Las líneas de color verde son las ubicaciones en el planeta donde la declinación es cero, es decir, donde el norte magnético coincide con el norte geográfico. Son muy pocos lugares. Le siguen las líneas de color rojo, donde el valor de la declinación tiene un valor positivo, y en color azul, donde toma un valor negativo. Para saber el valor exacto de la declinación en nuestra ubicación geográfica, podemos ingresar a la siguiente página, magnetic-declination.com. Ni bien ingresemos, por lo general detectará bastante bien nuestra ubicación por la dirección IP de nuestra computadora o dispositivo con el cual ingresamos a la página. Si no fuera el caso, podrá seleccionar el país o ciudad en esta sección. En mi caso detecta correctamente que estoy en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y me dice que la declinación magnética es de menos 9,13 grados, o equivalente a una declinación oeste. Recordad el mapa que vimos recién, donde hay zonas del planeta donde la declinación es positiva y zonas donde la declinación es negativa. No entraremos en mayor detalle, pero como siempre podrás encontrar multitud de información relacionada en la web. Lo que nos interesa a nosotros es saber el valor de la declinación en nuestra ubicación, ya que ingresaremos el mismo en el programa para ajustar el valor del azimut magnético y convertirlo en un azimut geográfico. Este segundo programa es muy similar al primero. No estaremos mostrando los valores de los tres ejes, solo el azimut geográfico. La función read requiere que le pasemos por referencia las variables de los tres ejes, aunque no las mostremos por el monitor serie. Por eso del tipo entero las declaramos. Ahora del tipo float, del tipo punto flotante o coma decimal, declaramos azimut y una nueva variable con el nombre geográfico. Azimut en el primer programa la declaramos como int, pero aquí como estaremos sumando el valor de la declinación magnética, que es con coma decimal, la declaramos también como punto flotante. Y una nueva y última variable, declinación, que ya le cargamos el valor de la declinación en nuestra ubicación a través de la página web. Tranquilamente podría este valor declararlo como un numeral define al principio del programa y ahorrar algo de memoria, pero para este caso no es una necesidad. Aplicamos la función read al igual que antes y en la variable geográfico almacenamos el resultado de la suma del azimut magnético y la declinación. Como la idea es que el programa sea genérico para todas partes del mundo, siempre la declinación la sumamos. En mi caso, como es un valor negativo de declinación, sumamos un valor negativo, que en definitiva es lo mismo que restar. En otras ubicaciones será una suma con un valor positivo. Bien, ya tenemos en la variable geográfico el valor del azimut geográfico, que antes de mostrarlo en el monitor serie debemos atender una pequeña cuestión. El azimut ya vimos que siempre tiene valores positivos porque se mide en el sentido de las agujas del reloj. Pero si por ejemplo el azimut magnético nos hubiese dado 5 grados y luego le sumamos la declinación, que es negativa para mi ubicación, daría un valor negativo. Esto se soluciona muy simple con el condicional que consulta si el valor de geográfico tiene un valor negativo, si es menor que 0. Y si es el caso, sumamos 360 a dicho valor
valor y volvemos a asignar a geográfico. Recordá que el condicional if, si tiene una sola línea, no es necesario abrir y cerrar llaves, y ese valor ya cumple con la condición de ser siempre un valor positivo, el del azimut. Ahora sí, simplemente mostramos el texto azimut geográfico : luego el valor de la variable geográfico. Como se trata de un float y tenemos todo armado en protoboard, no tiene mucho sentido mostrar un valor con coma decimal, así que como segundo parámetro del serial.print colocamos el número 0. Eso indica que no queremos mostrar coma decimal. Finalmente, un espacio en blanco y la palabra grados. Este último será un serial.println para dejar un salto de línea al final. La última línea del programa será una demora de medio segundo. Entonces, para resumir, obtuvimos el valor de la declinación magnética en nuestra ubicación geográfica. Al valor del azimut magnético le sumamos la declinación y así obtuvimos el azimut geográfico, que es el ángulo desde el norte verdadero. Vamos a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Se muestra el valor del azimut geográfico de 351 grados. Esto es porque ubiqué el conjunto de protoboard con el sensor exactamente donde antes teníamos el azimut magnético. 351 grados son los 360 menos la declinación, que para redondear diremos que es de 9 grados. Ahora comenzamos a girar hasta obtener 360 grados o 0 grados, que es lo mismo, y así queda apuntando al norte verdadero. Aquí señalo dónde estaba antes el norte magnético y la diferencia de aproximadamente 9 grados con el norte geográfico o verdadero. Luego se comporta al igual que antes, girando en sentido horario, incrementa el valor del azimut y girando en sentido antihorario pasaremos nuevamente por los 0 grados y decrementando a 355, 350, 339. Muy bien, para finalizar el capítulo te quiero mostrar una captura de pantalla de cuando hicimos el primer programa. Cuando acercaba el destornillador para mostrar la indicación del eje X sobre el módulo sensor, en el monitor serie de forma breve apareció una perturbación de los valores. Esto es porque el destornillador está ligeramente magnetizado y al colocarlo bien cerca del sensor empieza a detectar el campo magnético del destornillador en lugar del terrestre. Esto es cierto también para las brújulas tradicionales, con lo cual para obtener valores correctos es importante estar algo alejado de fuentes de campos magnéticos. Este sensor se usa ampliamente como brújula digital para la navegación y orientación. La mayoría de teléfonos móviles modernos incluyen un magnetómetro. Se puede utilizar también como detector de metales a corta distancia. Vimos cómo el destornillador nos generaba una variación en los valores. Lo mismo sucede si acercamos metales al sensor. También se utiliza como ayuda del sistema de posicionamiento global GPS, el cual puede tener demoras en adquirir la información de los satélites en movimientos rápidos de orientación. Por ejemplo, si estamos a pie con nuestro teléfono viendo un mapa y giramos rápidamente, el magnetómetro ayuda en esos casos y en muchos otros casos también. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho, darle un me gusta si te pareció interesante y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.